El mensaje, aquí estuve hace un par de semanas y el mensaje, Daniel me dijo que predicara por 20 minutos y creo que fueron 27. So, espero que sean 20 esta semana y preparé menos, so espero que sea menos, pero si no, les pido que tengan paciencia conmigo. Me gusta predicar. Dios me ha dado este regalo espiritual, so lo quiero compartir con ustedes. La última vez prediqué de 2 Corintios 2, pero esta vez vamos a estar en Lucas 24, de 25 a 27. Y quiero contestar una pregunta. La pregunta que este pasaje nos enseña es muy simple. Eh, ¿Qué es el punto de la Biblia? ¿Cuál es la razón que la Biblia fue escrita? Y si tú vas y le preguntas a un profesor que enseña literatura en un colegio o una universidad, ellos te van a decir, pues es una historia muy bonita, que gente antigua escribió porque necesitaban tener una esperanza en un mundo muy, muy difícil. Si tú vas a una persona que no cree en Dios, que está opuesto a la fe, y les preguntas, ¿qué es la Biblia? Ellos te van a responder, son muchas historias, pero como para niños, no hacen sentido, no es nada importante, no lo debes de leer. Pero si tú vas a un cristiano, esperas que te den una respuesta mejor, una respuesta más educada, más firme de qué es la Biblia. Pero lo que yo he realizado en mis pocos años, en 2, 3 años en el ministerio, es que hay veces que le preguntas a la gente y es algo que todos pensamos que tenemos la respuesta lista en la mente, pero cuando alguien nos pregunta no sabemos cómo responder. So, esta tarde les quiero enseñar. La Biblia, en inglés hay así es como me lo enseñaron a mí. La Biblia es la historia del hombre caído en el pecado y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para juntarse con ellos una vez más. So, la Biblia esos son los temas que cubre la Biblia. Y hay un pasaje en Lucas 24 donde Jesús nos empieza a enseñar este punto. So, Lucas 24, empezando en versículo 25. Aquí lo tengo que... So, esta es en Jesús hablándole a 2 discípulos después de que resucitó. Ellos no sabían que él había resucitado, tenían mucho miedo, estaban tristes y empezaron a hablar con él y no lo reconocieron. So, ahí estaban hablando con él como ignorantes. No sabían que hablaban con Jesús mismo. Y él les dijo esto. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. So, el sepulcro estuvo vacío. Y Jesús le responde así, bien firme. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que les ha dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. So, son 4 versículos. Y lo que Jesús dice es, él explica su ministerio y luego refiere al Antiguo Testamento para enseñarles a esos discípulos, enseñarnos a nosotros que la Biblia es de Jesús. Ese es el punto. La Biblia está hablando de quién es Jesús y todo del Antiguo Testamento está apuntando al futuro, a esta persona de Cristo. Y para nosotros no es muy difícil creer eso. Yo creo. Hay veces que lees pasajes en el Antiguo Testamento y es obvio que están hablando de alguien en el futuro. Isaías 53. No puede ser un judeo, no puede ser una persona humana, porque esta persona paga por los pecados. Esta persona resucita de lo muerto. No puede ser nomás un humano. O Salmo 110, cuando David está hablando y dice, el Señor le dice a mi Señor. Él está hablando de otras personas. Él es el rey, pero alguien hasta más alto que él, con más poder. So, en pasajes así es bien claro que hay alguien en el futuro. La Biblia está apuntando para adelante, especialmente en el Antiguo Testamento. Quizás Deuteronomio 18 también, cuando Moisés dice, va a venir un profeta como yo y les va a enseñar qué hacer. Les va a enseñar cómo seguir a Dios. So, en pasajes así, es bien fácil mirar que el Antiguo Testamento está apuntando adelante a la persona de Cristo.
Pero lo que Jesús dice en este pasaje es muy interesante. Él dice que todo de la Biblia está apuntando para Él, todo de la Biblia. Y eso nos debe hacer pensar, pues, todo de la Biblia, del Antiguo Testamento, y la frase que él usa es Moisés y los profetas. Y los judeos dividían el Antiguo Testamento en tres partes: en los profetas, en la ley, en los profetas y en las escrituras. Y Jesús usa dos de esas partes, y las escrituras iban a ser cosas como los salmos. Y en los salmos, como Salmo 110, Salmo 16, Salmo 22, hay salmos que bien claro están apuntando adelante a una persona más grande que David, a un rey que no puede ser nomás humano. En estas partes es bien fácil mirar, la Biblia está hablando de una persona, más que humano, una persona en el futuro. Pero el resto del Antiguo Testamento es un poco más difícil. ¿Cómo debemos de leer el resto del Antiguo Testamento si Jesús hace el punto que toda la Biblia está apuntando a Él? Que todo lo que fue escrito para apuntar la gente de Dios al futuro, donde iba a llegar Jesucristo Jesús. Y el punto que yo quiero hacer es que si toda la Biblia apunta a Jesús, cualquier pasaje que lees en el Antiguo Testamento punta adelante a Jesús. Y les quiero enseñar un ejemplo. Voy a hacer una historia muy bien conocida de David y Goliat en 1 Samuel 17. Es muy probable que, aun si nunca has sido a la iglesia, que conoces este pasaje. Esta historia es muy divertida. ¿Quién no le gusta la historia de el hombre pequeño ganándole al hombre bien grande? Cuando yo era niño, mi hermano menor era más grande que yo. Y yo leía esta historia y deseaba que yo fuera David y podía derrotar a mi hermano, porque él pesaba más que yo, estaba más fuerte que yo. Y yo leía esta historia y decía, pues yo quiero ser como David, yo quiero ser bien fuerte, yo quiero ser un hombre grande como mi padre y vencer a toda persona que sea malo conmigo. Pero si la Biblia está escrita en una manera para apuntar adelante, para apuntar a Jesús, este pasaje no es, yo no soy David, yo no soy Goliat, yo soy un israelita. Y en este pasaje vamos a mirar, o yo espero enseñarles que este pasaje punta adelante a Jesús. Les voy a dar la historia bien pronto. No la puedo leer porque es 58 versículos. Eso va a llevar más que 20 minutos. Pero en este pasaje los filisteos, ya los hemos conocido en el libro de Judeos, que esta gente son muy malas, están haciendo guerra con los israelitas y les están venciendo, los están venciendo. Y Israel está sufriendo, ellos piden un rey. Y el Señor, el Dios, usa a Samuel y levanta a Saúl. Y dice, este va a ser mi rey. Pero Saúl no es un hombre muy bueno, muy firme, es cobarde. Y en esta historia empezamos a mirar que él es un hombre cobarde. Llegan los filisteos a hacer guerra y él no está listo para pelear. Sale Goliat a pelear con ellos y ellos tienen miedo y Saúl no quiere pelear. Llega David y cuando David está allí, él oye lo que está diciendo este hombre, este filisteo, y se enoja. ¿Cómo puede hablar una persona así contra la gente de Dios? ¿Cómo puede hablar una persona así contra el rey, el Dios de Israel y su rey, y no sufrir la muerte? Está haciendo algo horrible, está pecando. Y David decide en su mente, ¿sabes qué? No importa que él está más grande que yo lo quiero vencer. Yo lo voy a pelear y lo voy a vencer porque Dios está conmigo. Y David hace esa decisión, le dice a sus hermanos y ellos se burlan de él. Él es un hombre, él es un niño, eres un joven, eres bien pequeño, no puedes vencer a este hombre que es 8 o 9 pies de altura. Pero Saúl lo oye y Saúl dice, pues ¿sabes qué? ¿Qué otra persona va a pelear? Porque él no está dispuesto a ponerse en peligro. Se le da un cuchillo y lo prepara a David a pelear. Pero David es un hombre joven, no está listo para usar todo el equipaje del ejército y se va a pelear contra el filisteo con nomás sus rocas y su slingshot, no sé cómo decir. Y
va y pelean y los vence. Y nosotros leemos esta historia y decimos, ay, qué bonito, David venció a Goliath, David venció al hombre 2 veces más alto que él. Mira qué fiel es Dios. Yo deseo vencer a mis problemas en mi vida. Yo quiero ser como David. Pero el punto que hasta yo empecé, el punto con que yo empecé, es que la Biblia es la historia de Jesús. Todo está apuntando delante a la persona de Jesús que miramos en el Nuevo Testamento. Si este pasaje en una manera o en otra manera está escrito para apuntar a Jesús, yo no puedo ser David. David tiene que representar otra cosa. Y cuando miramos a los detalles de esta historia, miramos que la batalla entre David y Goliath es algo más grande que nomás estos dos hombres. Es una batalla entre Dios y Satanás, entre Jesús y el pecado. Hay frases que usa Samuel escribiendo esta historia para comunicar esta idea con nosotros. La primera viene en versículo 5, en capítulo 17 de Primera de Samuel. Cuando en inglés dice que el filisteo estaba clothed in scales. En español usa esta frase. Y su corazo, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. La palabra de corazo no es su protección, es su protección, pero la palabra en el lenguaje original es scales, como lo que tiene una culebra, la protección de una culebra, un dragón. Y ese es el lenguaje que usa la Biblia para hablar de Satanás. Él es un dragón, él es un serpiente. En Revelación, o en Apocalipsis 12, versículo 9, el apóstol Juan habla de Satanás en esa manera, que él es una serpiente. David, cuando está hablando de este hombre con el rey y está asegurándolo que yo lo puedo vencer, usa esta frase. Si este es siervo de su majestad, si David ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano. Lo que David está diciendo es que este hombre es un peligro, es algo muy peligroso que me puede matar, pero de la misma manera que yo he matado a leones y a osos, a enemigos peligrosos, pero que yo he vencido, voy a hacer lo mismo a este filisteo. David reconoce que hay peligro, reconoce que este enemigo es algo que debe de estar listo para pelear, pero no tiene miedo porque él sabe que él va a tener la victoria. Pablo usa ese mismo lenguaje, que el Satanás es como un león que busca a alguien para comerse, en 1 de Pedro 5, versículo 8. Y la tercera cosa que quiero, el tercer detalle, es que este filisteo es de la ciudad de Gat. En 1 de Samuel 5 hay una historia muy interesante, que en esa ciudad el arco en la presencia de Dios los capturaron los filisteos y lo llevaron a esa ciudad. Y en esa ciudad, cuando ellos estaban ahí, lo pusieron en el templo de su dios, de Dagón, y esperaban a tener celebración porque ellos habían ganado la victoria en una batalla contra los israelitas. Y mientras que ellos celebraban, tuvieron buen tiempo y luego se fueron a dormir. Y esa noche, cuando algo pasó, pero nadie supo, y en la mañana cuando se despertaron, miraron que el imagen de su Dios estaba en su cara, adelante del arco, adelante de la presencia de Dios. Y ellos pensaron, quizás esto fue algo que hicieron unos niños para ser chistoso. No, no es nada. Levantaron a ese ídolo y empezaron a celebrar otra vez porque habían ganado una victoria. Y luego la próxima noche, otra vez, en su cara, sin manos y sin cabeza, este ídolo. Y lo que nos dice Samuel en esa historia es la imagen que nos da es que este ídolo no tenía cabeza y no tenía manos, porque no tenía manos porque no es fuerte, y no tenía cabeza porque no es vivo, es de madera, es un ídolo que no tiene vida. Y Goliath es de esa ciudad, reconoce el poder de Dios, había mirado esta historia, había vivido por esta experiencia, conoció el poder de Dios y todavía decidió a enfrentarse contra la gente de Dios, a pelear contra ellos, a decirle cosas malas, a pecar contra ellos. Y en la historia de la Biblia,
el único carácter que conoce la gloria de Dios y todavía se pone contra él es el serpiente que miramos en Génesis 3. El serpiente que miramos en Apocalipsis 12. Este enemigo de Dios que reconoce su poder y por celos, por el pecado, decide enfrentarse contra Dios. La manera que Goliat está presentado en la historia es claro que el Samuel que está escribiendo esa historia está tratando de apuntar a algo adelante, a algo más grande que nomás estas dos personas, que David y Goliat. Y lo mismo es la verdad en David. La manera que David lo está describido en la historia es que él tiene el Espíritu de Dios. Leemos en capítulo 16 que el Espíritu de Dios está adentro de él. Y en el Antiguo Testamento esto no era muy común. Era muy, muy raro que alguien tuviera el Espíritu de Dios. Nosotros todos, cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. Pero David está lleno con la presencia de Dios. Y eso es lo que le da la habilidad de ser tan fiel, tan fuerte. En este pasaje, la única persona que habla por Dios, que habla las palabras de Dios, es David. El rey no lo hace, Samuel no está aquí. Usualmente el profeta era el que hablaba las palabras de Dios. Pero en este pasaje es David. David dice cosas como, ¿quién se enfrenta contra el ejército del Dios vivo? Yo vengo adelante de ti en el nombre del Dios de Israel. David está hablando por Dios, listo para enfrentarse contra este filisteo. Y últimamente, David gana. David pelea y vence a Goliat y no usa un cuchillo. La historia nos dice bien claro, él fue a pelear sin un cuchillo. ¿Por qué eso es tan importante? En esta historia quizás no es tan importante, porque David sí usa el cuchillo de Goliat y le quita la cabeza. Pero en la historia de la Biblia, en la grande historia de Génesis, Apocalipsis, es muy importante, porque la manera que Jesús gana la victoria contra el pecado es en la cruz, muriendo, no peleando, muriendo por la gente que le ha llamado. Si miramos esta historia y nos enfocamos en estos detalles, unas 2, 3 cosas del filisteo, unas 2, 3 cosas de David, miramos que esta historia es más grande que nomás una historia de un ejército peleando contra otro ejército, con un campeón peleando contra otro campeón. Miramos que esta historia está apuntando a la historia más grande, a Jesús peleando contra Satanás y el pecado, ganando contra ellos. Y en la misma manera que el filisteo no tenía ninguna chance de la victoria, Satanás y el pecado no tenían ninguna chance de la victoria contra Jesús. Jesús vino, murió en la cruz y ganó la victoria. La gente de él están libres del pecado, tienen vida eterna. Eso es mucho más grande que la gente de David. David ganó la victoria y su gente persiguió a los filisteos. Su gente estuvo libre por unos años, pero todavía tenían que pelear al año que seguía. Todavía todos ellos iban a morir porque no tenían vida eterna. Pero lo que Jesús hizo en la cruz es 1000 veces más grande, porque Él ha ganado vida eterna para toda su gente. Él ha vencido al pecado y el poder que está adentro de nosotros, Jesús lo ha vencido. Si miramos esta historia, miramos que claramente sí es de David venciendo al filisteo. Pero más que eso, está apuntando delante a la historia de la Biblia. La historia de la Biblia, como ya les he dicho, la Biblia es el caído del hombre en el pecado y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para juntarnos con Él otra vez. En la historia de David, miramos que David hace eso para la gente de Dios. Él los la manera que Dios los rescata y junta la gente de Dios con Él otra vez, pero no en una manera permanente. Lo que Dios ha hecho por medio de Jesús es vencido al pecado y juntado su gente a Él en una manera que nadie puede quitar. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. En inglés hay un dicho que dice, si le das a un hombre un pescado, él puede comer por ese día. Si lo enseñas cómo pescar, puede comer toda su vida. Mi esperanza en enseñarles este ejemplo es enseñarles cómo pescar. Que cuando ustedes leen la Biblia, que no nomás miren las historias que leemos, las historias de Moisés o de Abraham,
pero que miren que todas esas historias están apuntando adelante a alguien superior a ellos, a alguien que tiene fe más grande que Moisés, alguien que tiene poder más grande que Moisés, alguien que es un rey con más poder y más gloria que David. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, miramos que esa persona es Jesucristo Jesús. Si tenemos este pensamiento en nuestras mentes, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos una experiencia mucho mejor, porque no es una historia de nomás para los judeos, es una historia de los judeos que apunta adelante a la vida de Jesús. Y la vida de Jesús es la historia para todo el cristiano, porque Jesús es el que nos salva del pecado. Como ya les ha dicho, la Biblia es la historia de el hombre caído en el pecado y lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para juntarse con ellos una vez más. Espero que en este ejemplo miraron ese punto, que aún la historia de David y Goliat queda abajo de esa idea, que la Biblia es sobre la caída del hombre en el pecado y lo que Dios ha hecho para juntarse con su gente una vez más. Déjame orar por ustedes. Señor Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra y por Jesús que vino por nosotros, que murió por el pecado y resucitó a nueva vida, a darnos victoria sobre el pecado, a darnos vida eterna, a darnos la habilidad para pelear contra el pecado y vivir una vida para su gloria. Señor Dios, llénanos con tu espíritu una vez más para poder seguir peleando contra el pecado que está en nuestros corazones, los pensamientos negativos que tenemos, las cosas malas que pensamos o que dichos que usamos. Señor Dios, perdónanos por todas esas cosas y danos la victoria sobre todos esos pecados. Ya sabemos que tú has vencido al pecado, has vencido a Satanás. Señor Dios, haz esa victoria más real en nuestra vida. Te pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén.